Abran sus Biblias, los que la trajeron, los que no, siéntense con un cristiano. Ya comenzaron las pedradas. 1 Corintios capítulo 15, y quiero hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es, si alguien me pregunta, ¿qué evento profético próximo estaríamos esperando los cristianos? Que tal vez ahorita saliendo del hotel nos vayamos. Hoy en la noche, o mañana, o una semana, o un mes. Repito, puede ser saliendo ahorita, puede ser en medio de la reunión. Pero el arrebatamiento de la iglesia es un evento profético que se consideraba un misterio. Esto es muy importante porque ustedes saben, ha habido siempre contracorrientes. No, pues es que es nuevo el arrebatamiento, que hace 2 siglos no se predicaba, etcétera, etcétera. Y esto sencillamente proviene de gente inculta, desinformada, sin teología. Entonces, cuando alguien comienza a hablar, las redes están llenas de merolicos, de gente que habla y dice sin ningún título, no son teólogos, no son nada, pero buscan seguidores y controversia. No, que fulano de tal dijo estas cosas para atraer seguidores. O sea, sus fines son completamente equivocados, sus motivos son equivocados, malignos y perversos, hacer dinero de otras personas. Entonces, cuando la gente habla de esta manera, repito, son gente desinformada, gente que no tiene corazón, gente con motivos completamente equivocados, y ellos no entienden que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiero decir? A principios de la iglesia cristiana, los apóstoles tuvieron la revelación que está escrita en todas las epístolas y cartas, y conforme el tiempo ha transcurrido, a través de los siglos, el Espíritu Santo en el siglo XVI, XVII vino la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, etcétera, etcétera. Se les reveló que lo que la iglesia católica estaba enseñando era una verdadera herejía, más bien herejías, porque la iglesia romana había llegado al colmo de decir fuera de Roma no hay salvación, y que la intercesión era a María. María fue una gran mujer, la madre de Jesucristo, pero jamás se nos manda adorarla, porque solo Dios merece toda la adoración. Nunca, tampoco en la Biblia se nos enseña que oremos a San Patricio, a San Filomeno, a San Cristóbal, el patrón de los taxistas, a la Madre la Macarena o a la Virgen fulana de tal, porque no hay ningún otro digno de ser adorado más que el nombre de Jesucristo. Entonces, Martín Lutero fue un monje que allá en Alemania, que quería ser, bueno, más bien ya estaba a punto de recibir el celibato, y le cayó así un milagro, nadie sabe cómo, pero comenzó a leer un folleto de la Biblia, del libro de Romanos, y en el capítulo 1 de Romanos se encontró que decía: el justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero comienza a leer el libro de Romanos, que es la constitución de la iglesia cristiana. Un cristiano que no ha estudiado el libro de Romanos, o un pastor que no enseña Romanos versículo por versículo, es una iglesia que no tiene bases teológicas doctrinales, porque la constitución está formada por el justo por la fe vivirá. Y si no entendemos por qué no somos salvados por las obras, sino solamente por la fe, nuestra fe es completamente débil ante cualquier ataque de cualquier secta o de cualquier doctrina. Y por eso las iglesias están llenas de cristianos que realmente ni siquiera se han arrepentido, ni saben lo que es el arrepentimiento. Ya no se predica el pecado, ya no se predica el juicio, ya no se predica el evangelio, ya no saben ni lo que es el evangelio. Yo le dije a cristianos: oye, ¿me puedes decir en 30 segundos qué es el evangelio de la gracia de Dios? Y no saben contestar. Si tú vas en el avión con una persona junto, en el tren, en un camión, y le quieres hablar de Cristo, por el amor de Dios le digas: Dios te ama, Jesus loves you, Jesús te ama, Dios te bendiga. Eso no es el evangelio. Pero tú puedes en 30 segundos comunicar el evangelio, que es simplemente
tú sabes, fulano de tal, tú sabes que la Biblia dice que alguien murió por ti en una cruz, pero que tus pecados han hecho estorbo, y si tú te arrepientes, Cristo pagó por ellos con su sangre. Ese es el evangelio, que Cristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y si tú no predicas eso, no es el evangelio. Ese es el evangelio. Dios encierra el evangelio en estas palabras para avergonzar a los sabios. Y un mensaje tan sencillo como ese es el que tiene el poder de convertir. Pero si tú no le dices claramente que alguien pagó por los pecados y que necesita arrepentirse, porque tu vida ha ofendido a Dios, mamacita, tu vida ha ofendido a Dios, oye comadre, oye amigo, necesitas entender que Dios te ama, pero tus pecados, si no confrontamos a la gente con el pecado, pues ¿de qué se van a arrepentir? Si el médico no me convence que estoy enfermo, ¿cómo me voy a tomar la medicina? Y ese es el problema. Ahora nada más, recibe a Cristo, levanta la mano, todos quienes reciben a Cristo, recibe. Y comienza un tiradero de gente, ¿verdad? Eso es un circo. Le ganaron al Circo Soleil. Eso no es el evangelio ni es la iglesia cristiana. Pero estamos llenos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas que desgraciadamente han llenado la iglesia. Y no nos sorprendamos, ahorita decíamos en la comida, la Biblia profetiza que todo esto iba a suceder, la apostasía. Y vivimos el tiempo de la apostasía. Desde hace 30 años, nunca en toda la historia de la iglesia cristiana se habían introducido tantas malas doctrinas como las que se han introducido en los últimos 30 años. Y la gente las está recibiendo por no conocer la verdadera doctrina. Entonces cuando yo le dice a Daniel 12, Daniel, cierra las palabras de este libro y no los van a entender nadie hasta que pasen 2600 años. Cuando pasen 2600 años, esa generación que somos nosotros, vamos a entender las profecías de Daniel. Por eso no se predicaron hace 40 años, ni hace 50 años. No se predicaba tanto el anticristo como ahora, porque nunca ninguna generación estaba lista para recibir al anticristo más que la nuestra. ¿Por qué? Por la tecnología que tenemos. Hace 40 años el anticristo no podía aparecer. ¿Cómo puede aparecer un hombre y gobernar el mundo sin una computadora y sin un chip? Tenían que inventarse los chips, las computadoras, la inteligencia artificial, la robotización, para que pudiera un hombre como el anticristo gobernar al mundo económicamente por medio de un chip o por medio de la tecnología que tenemos. Y esa tecnología ya existe. Nosotros somos la generación que está lista para que un hombre llamado el anticristo tome el poder por la tecnología que tenemos. Antes no estaba el mundo listo. Entonces Dios considera hace un siglo, 2 siglos, que como nos vamos acercando ya a la consumación de la historia, la predicación del rapto era importante. Por eso se le ha dado más importancia. Pero como dice, ni siquiera está en la Biblia, le digo, pues arráncale 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15, Juan capítulo 14, se arráncalos de la Biblia. No es de que no esté en la Biblia, lo que pasa es que no se había predicado porque se había dado énfasis a otras doctrinas, pero no se había dado énfasis a la profecía. Y ahorita que nos acercamos al mundo, con todo lo que está pasando, resulta que ahora la mayor parte en el liderazgo cristiano en el mundo no sabe nada de profecía. En todos los lugares donde mi esposo y yo hemos viajado, la gente nos ha dicho lo mismo: hermano, es que esto no lo predican en ninguna iglesia. Nadie está explicando lo de Ucrania, lo que está pasando, lo del Hezbollah, lo del Hezbollah, lo de Rusia, lo que va a pasar, qué país están en la Biblia, qué es la geografía que estamos enfrentando nosotros, cómo es la geopolítica del mundo. Nada de esto se está predicando. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahora las predicaciones es: ven a Cristo y sé feliz para siempre, el campeón que traes dentro, y vas a resultar en todo y todo te va a salir bien, bla bla, como le llaman en inglés, sugar coated, un evangelio endulzado completamente, sin llamar al pueblo al arrepentimiento. En 1 Corintios 15 Pablo nos revela un misterio, y en la Biblia la palabra musterión en el griego, que se tradujo misterio, es una verdad o una doctrina que en el Antiguo Testamento no existía.
Y cuando Pablo nos habla en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí os digo un misterio. Este misterio del cual vamos a desarrollar, que es el rapto de la iglesia, no se conocía en el Antiguo Testamento. Y vean, Dios no le reveló el rapto ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a Lucas, ni a ningún apóstol. Se lo reveló específicamente a un solo hombre. Por eso es tan importante cómo nos necesitamos todos a nivel de iglesia. Pentecostales, presbiterianos, bautistas, la iglesia del Señor Viano para el mundo, todos somos hermanos en Cristo, con diferentes perspectivas de diferentes doctrinas. Hay hermanos que creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, unos que tienen que hablar en lenguas todos, otros que no, etcétera, etcétera. Doctrinas no esenciales relacionadas con la salvación. Pero si tú crees que es la sangre de Cristo, la resurrección de los muertos, y que es por la gracia por la que somos salvados, eres mi hermano. El título que tenga la botella no importa, sino el contenido que está en tu corazón. Entonces tú puedes llamarte presbiteriano e irte al infierno, puedes ser bautista e irte al infierno, puedes ser pentecostal o carismático e irte al infierno, porque no es el título ni la iglesia, es la vida de Cristo dentro de ti la que te da la salvación. ¿Me van entendiendo? Esto es muy importante de entender. Son principios elementales de doctrina cristiana. He aquí luego un misterio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es este misterio o esta verdad no revelada bajo el Antiguo Testamento? Que no todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. La palabra dormir significa morir, pero vamos a ver más adelante por qué se usa dormir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, muchos detalles. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es el misterio que nadie sabía y que solamente un hombre le fue revelado por el Espíritu Santo? Que habrá una generación dentro de la iglesia, no del Antiguo Testamento. Desde Pentecostés a nuestros días va a haber una generación. Yo creo sinceramente que somos nosotros, que no vamos a gustar lo que es morir. No vamos a saber lo que es. Vamos a atravesar el túnel de la muerte sin experimentar la muerte. De repente millones de personas en el mundo van a desaparecer. Se va a caer tu saco, tus chanclas, tu anillo de casado, pilotos que van a tener que chocar los aviones porque el piloto desapareció, tráfico en las calles, congestionamiento en los medios de comunicación. El mundo va a quedar como loco. Ya saben ustedes qué van a explicar, ¿verdad? Se los llevaron los ovnis. No es coincidencia que desde 1946, 2 años antes de que Israel se independizara, comenzó a propagarse la propagación de ovnis. Y estos ovnis, objetos voladores no identificados, lo atribuyen a seres extraterrestres. Y hasta ahí decimos amén, amén. Solamente que la diferencia es que para nosotros no son ovnis, son ovis, objetos voladores identificados. Porque alguien me dijo, es que ¿cómo pueden los cristianos no creer si hay vestigios y documentos de pilotos, de astronautas que certifican que han visto objetos que rebasan la velocidad del sonido, el Mach 3, Mach 4, y que no es posible que ninguna nación los haya producido? Y nosotros no negamos eso. Lo que sabemos es que existe, pero sabemos quién está detrás del fenómeno ovni, que son los ángeles caídos. Porque Satanás en la Biblia nos enseña, puede transformar la energía. ¿Se acuerdan en Éxodo 7 cuando llegó Moisés y Aarón ante el faraón? Y que dijo Moisés, como una prueba, faraón, de que Dios está conmigo, aventó su vara y se convirtió en culebra. Y los brujos, los hechiceros del faraón, repitieron ese milagro. Satanás puede materializar la energía.
puede hacer que comience a levantarse esto, puede levitar, cerrar las ventanas de tu casa, hacerte oír cadenas, transformarte, hacerte oír voces, volverte loco, afectar los millones de neuronas, desconectar neuronas y darte psicopatía, esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera. El propósito principal de los demonios es volvernos locos, confundirnos, convencerte que no eres lo que Dios te creó, no eres hombre, eres mujer. Pues lo creo y me transformo. Como les dije un día yo a un grupo de personas, ¿quién es el que determina el género? Vamos a cerrar la Biblia. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Las mujeres tienen el cromosoma XX. Entonces no importa lo que tu mente diga, ve a hacerte un examen de sangre. Si tienes el cromosoma X, eres macho, macho, macho. Y si tu mente te dice que no es cierto, hay una guerra entre tu mente y tu genética y tu biología, que te vas a engañar, y tu problema no es físico, tu problema es mental. Ahora, si también crees que eres el hombre araña, pues lo puedes creer, no hay ningún problema. Si crees que eres la Mujer Maravilla, también. Ahora en Canadá, si tú desmientes a alguien que dice soy el hombre araña y le dices no es cierto, tienes cara de sapo en lugar del hombre araña, te meten a la cárcel. Increíble al mundo que estamos viviendo. Entonces es una guerra en la que la misma ciencia ha quedado completamente avergonzada. Entonces la Biblia nos muestra claramente que el propósito del enemigo es robarnos nuestra identidad. Cuando Satanás le roba la identidad a una persona, esa persona queda a merced completamente de los demonios, porque has sido convencido que no eres lo que Dios te creó, sino que eres de otro género. Este misterio, dice Pablo, Corintios 15:52, va a suceder en fracciones de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Muchos de ustedes se van a ir a la cama hoy en la noche y a lo mejor buscas en la mañana y mi esposa. ¿Ya ves, cabezón, que no entendiste? Y mi esposo, mis papás, todos los niños van a desaparecer de los cuneros, todos los niños se van a ir, van a desaparecer de todos los hospitales, de todas las incubadoras, todos los niños menores de edad se van a desaparecer. Va a haber un caos en el mundo, principalmente en este país, donde se considera que hay el mayor número de cristianos en el mundo. En Europa no va a afectar tanto porque no hay tanto cristiano en Europa. Pero ahorita los países como Estados Unidos, China, Irán, que la iglesia está creciendo cristiana tremendamente, a pesar de ser un caos Irán, increíble lo que Dios está haciendo en Irán y en China, de los miles de cristianos que se están convirtiendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará a la final trompeta. Cuando dice la final trompeta, muchos han escrito que es la trompeta del Apocalipsis, Apocalipsis 15. Y esto es imposible porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y la trompeta que está hablando aquí se refiere a Rosh Hashanah, que es la quinta trompeta, la cuarta trompeta, porque es Pascua, número 1, los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Son las 4 fiestas que ha cumplido Cristo. Faltan 3 fiestas, las de septiembre y octubre, que es el mes de Tishri, y la próxima fiesta es Rosh Hashanah o las trompetas. Y si tú ves al libro de los Números en el Antiguo Testamento, cuando Moisés reunía al pueblo, se tocaban trompetas, porque no había Twitter, ni había Instagram, ni había nada. Imagínate, casi 2 millones de personas, nos tenemos que ir. Entonces había un sonido con el shofar que decía así, cuando era constante, sin parar, significaba córranle, escuchen cerca del campamento, porque tenemos que huir, vamos a ser asaltados por una tribu enemiga. Y cuando era era para órdenes que Moisés tenía que darles al pueblo. Entonces el pueblo sabía que a través del shofar eran llamados para una emergencia o para una convocación de una reunión. Y Rosh Hashanah es la 100ª trompeta, la última trompeta que toca en la fiesta de las trompetas. Por eso muchos creen que si el rapto viene va a ser entre septiembre y octubre. No hay nada de aquí nada dogmático, ¿verdad? Pero es posible que esté relacionada
con la fiesta de las trompetas, porque dice a la final trompeta: los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, de repente, tal vez ahorita en el próximo minuto o hoy en la noche, todos los muertos, que tus papás, tus hermanos, abuelos que murieron en Cristo, van a ser primero que nosotros, van a ser sacados de las tumbas al cielo con Cristo. Luego nosotros, inmediatamente, el cuerpo no va a morir, pero tiene que ser transformado, porque cuando vamos a pasar a otra dimensión que no tiene las leyes físicas que actúan en este mundo, no podemos adaptarnos a vivir en el cielo con el cuerpo que tenemos. Este cuerpo es corruptible, sujeto a la muerte celular, porque el pecado, el paga del pecado es la muerte. Entonces tu cuerpo tiene que ser cambiado para poder entrar al cielo con Dios, al nuevo ambiente donde vamos a vivir. Y por eso va a ser nuestra transformación instantánea. Pero instantánea tendremos un cuerpo nuevo, igualito al de Rambo. Vamos a ver qué tipo de cuerpo vamos a tener más adelante. Esto es muy interesante. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo ya nos da detalles de la doctrina del rapto o del arrebatamiento. Primera de Corintios 4, Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no vamos a ser antes de los que durmieron o los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Apunta la palabra arrebatado, es arpazo en el griego. Arpazo, como suena, como el arpazo de un tigre o de un león. En el latín es rapturus, raptarus, por eso se dice rapto. O sea, rapto y arrebatamiento son sinónimos. Se puede decir de las dos maneras. Seremos arrebatados, y la palabra arpazo significa ser sacado de en medio súbitamente. Así, eso es lo que significa rapto. Que de repente llegas a un niño y le quitas así el dulce. O viene un león y hace con el zarpazo y mata a una persona inmediatamente. Eso lo significa la palabra arrebatados. Súbitamente, arrebatados, sacados en medio, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, por el amor de Dios. En el aire, en la segunda venida de Cristo. Zacarías 14, bajaremos con él y pondrá sus pies en el monte de los olivos. O sea, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos. El rapto viene por nosotros, no toca el suelo, lo encontramos en el aire, nos vamos allá mientras pasa la tribulación, estaremos en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Y cuando termine el mundo en la tercera guerra mundial, bajamos con él antes de que nos autoextingamos para establecer el reino mesiánico o el reino milenial. Esa es la cronología bíblica o la secuencia de los eventos proféticos de la palabra de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo, luego nosotros seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a los otros porque esperamos al anticristo. ¿Eso dice? Oye, por favor, ¿cuándo viene el anticristo? No me importa cuándo venga el anticristo. Nosotros no estamos esperando al anticristo, ni me interesa conocerlo. Si tú lo quieres conocer, pues quédate. Pero por eso aliéntense unos con otros. Si no va a haber rapto y vamos a pasar la tribulación, ¿de qué manera nos vamos a alentar?
Nos alentamos porque sabemos que vienen por nosotros antes de que se vengan los 21 juicios de Apocalipsis sobre el mundo. Esta es la grande diferencia. Veamos ahora con detalle este pasaje, versículo 3. Pablo no quería que la iglesia de Tesalónica ignoraran. ¿Qué cosa? En aquel tiempo no había mucha información acerca de los muertos. Cuando en el Antiguo Testamento morían, la única información que tenían era que todos los buenos y los malos bajaban al centro de la tierra, a un lugar que se llama el Sheol. Y esta palabra en el hebreo significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Es todo lo que sabían, que bajaban al Sheol, buenos y malos. Entonces Pablo, ya con más revelación, porque ya hay más luz, cuando Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo, no quiero que ignoren. En primer lugar, para que no se entristezcan. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se nos da? Si se muere tu hijo, tu esposa, tu pariente, etcétera, etcétera, es lógico que lloremos. Y nunca te aguantes el llorar. No me voy a aguantar, porque te haces un daño terrible emocional y psicológicamente. Llora, ¿verdad? Porque es lógico que lloremos. Sin embargo, no guardamos luto 6 meses. Yo recuerdo la abuela que teníamos materna, se vestían de negro las señoras. Y les preguntabas, ¿por qué estás de negro? Porque hace dos años se murió mi esposa. Oye, ¿para qué sigues con el luto, verdad? ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Igual que un cristiano, el Día de Muertos, un cristiano nunca regresa a un cementerio, ni a llevarle flores, ni a llevarle mole al muertito, como el Día de los Muertos. Yo les he contado un chiste de la India María. En México es muy famoso. El Día de los Muertos, que acaba de pasar ahora, creo que es el 31 de octubre, ¿verdad? El 2 de noviembre, estaba la India María, pues con su olla de mole. Llega la señora Pompidou, así muy elegante, con un ramo de flores. Y va pasando la señora Pompidou y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a tragar el mole? Y le contesta a la India María: ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, tanto los ricos como los pobres en el mismo paganismo, uno llevándole flores y el otro llevándole comida. O sea, es absurdo. Ya sabemos, no hay nadie ahí, está vacío. O sea, son gusanos los que están ahí. El momento que se muere tu persona, ahí salimos, vamos a verlo, el alma y el espíritu inmediatamente. Y ahí van a llorar y abrazando el cajón. Ya no hay nadie en el cajón, ya no hay nadie en el ataúd, ya no hay nadie en la funeraria. Se acabó y esa persona está o en el cielo o en el infierno. Por eso ya no regresamos nunca al cementerio, porque es absurdo llegar y pararte frente a la tumba. Ay, mi Juanito, por aquí, por allá. Ni te están oyendo los gusanos de Juanito. Juanito ya no está ahí. Juanito está en el cielo o está en el infierno. Muy bien. No quiero que, hermanos, ignoren acerca del escudero, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El cristiano, perdemos seres queridos. ¿Cuál es nuestro consuelo como cristianos? Saber, porque dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. Hay un sí condicional, ¿ya lo vieron? Si realmente eres cristiano y crees que Jesús resucitó, entonces tu pariente está en el lugar, y ese es el consuelo, mucho mejor que aquí. Mi mamá está descansando, mi papá está descansando, gracias a Dios. Mi hermano está descansando, mi ex esposa está descansando, mi esposo está descansando. Entonces no tengo por qué vivir, tengo que seguir viviendo. No, esa tristeza no nos ayuda en la vida. Estás triste una semana, 2 semanas, un mes tal vez, pero no vas a pasarte toda la vida. Hace 2 años estoy vestida de negro porque se murió mi esposo, se murió mi esposa. Entonces les escribo para que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza y le lloran 3 años y 4 años y van al panteón porque no saben que está en un lugar mucho mejor. Entonces tenemos una esperanza nosotros, que nuestros difuntos cristianos están en un lugar mucho mejor. Y el solo pensamiento de que está disfrutando con los ángeles y todo, mi familiar o el pariente, eso me da paz y me da consuelo.
para seguir viviendo. No podemos toda la vida vivir amargados por alguien, porque tenemos una esperanza de la resurrección de Jesucristo. Por lo cual les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo va a ser el mismo Señor Jesucristo que resucitó y ascendió al cielo, quien va a bajar del cielo. El mismo Señor Jesús va a bajar del cielo. Y dice la Biblia, ya no con voz de, por favor, les ruego, va a venir con voz de manto. O sea, mandando ¿qué cosa? Que lo alcancemos en el cielo. Vámonos, vamos a oír tal vez la trompeta o el shofar, y en ese momento nos vamos con él. El arcángel Miguel vendrá con él, con millones de ángeles por nosotros también. Imagínense qué espectáculo. Ni un sueño, ni una película, nadie podría describir el gozo tan grande que vamos a experimentar al estar con Jesús. No vamos a creer ni siquiera que estamos muertos. O sea, ¿dónde estoy? Con Jesús y los ángeles y el arcángel Miguel y todo. Vámonos y nos vamos hasta el tercer cielo con él. Y ya se acabó tristeza, se acabó enfermedad, se acabó lloro, se acabó todo completamente, porque estamos ya para siempre con el Señor. Ahora, hay una pregunta muy importante, porque hay mucha gente que enseña como una secta que se llama los Testigos de Jehová. No son cristianos, es una secta que fundó el juez Rutherford, y tiene la Torre del Vigía, una revista que se edita en Nueva York y que enseña que Jesús no es Dios y que nosotros no tenemos conciencia después de morir. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Y la Biblia nos va a enseñar en esta tarde que cuando tú mueras y cuando yo muera, esto es increíble, vamos a mantener conciencia de quiénes somos. Síganme con mucho cuidado. En otras palabras, fíjense en esto. Cuando tú mueres, ¿qué te comen los gusanos? El cerebro. ¿Sí? Sí, claro, ¿cómo que no? Será Supergirl, ¿verdad? Nos comen todo, o sea, puros huesos, ¿no? Ahora, ¿por qué la Biblia nos describe que cuando estemos con el Señor seguimos pensando, seguimos oyendo y seguimos viendo si los gusanos nos comieron los oídos, los ojos y el cerebro? La pregunta está, ¿en dónde están los pensamientos entonces? En el alma, no están en el cerebro. Seguimos manteniendo la conciencia porque nuestra conciencia no está ubicada en ningún órgano del cuerpo, ni en el cerebro tampoco. Supera esta y trasciende el elemento que Dios nos puso, que se llama el alma, que lo vamos a ver, que es el alma, que cuando despertemos o estemos en la muerte, vamos a saber voy a saber que yo soy Armando, nada más que ya después nos van a cambiar el nombre, lo que tú quieras, en el tribunal de Cristo, pero vamos a tener conciencia que somos nosotros. Voy a ver a Pablo y voy a saber que ese es Pablo, que ese es Adán, que ese es el apóstol Pedro. Nos vamos a reconocer, se llama intuición espiritual. En Mateo 17, cuando viene la transfiguración, ¿se acuerdan que se aparece Elías y Moisés junto a Jesús? Y estaba Pedro, Juan y Santiago ahí en el monte. ¿Y cómo reconocieron ellos? Ese es Elías y ese es Moisés, que representa la ley y los profetas. No había fotos en aquel tiempo de los personajes, ni había ningún aparato tecnológico que tenemos ahorita. ¿Cómo supieron que era Moisés y que era Elías? Platicando con Jesús, conscientes de que era Moisés y que era Elías. Y sabían ellos que Elías había siglos antes arrebatado con Dios, al igual que Enoc, y Moisés había sido enterrado por Dios en el monte arriba antes de entrar a la tierra prometida, porque subieron ellos de la misma forma que ellos descubrieron que era Moisés y que era Elías. Así nosotros cuando muramos nos vamos a poder reconocer, nada más que no con la cara que tenemos actualmente de cocodrilo, ni tan feos como estamos, ni las mujeres, ¿verdad? Bonitas van a seguir siendo bonitas, pero nosotros todavía vamos a ser más guapos todavía, si Dios quiere.
Entonces, esto nos muestra Apocalipsis 6, versículo 9, quinto sello. Vean ustedes lo que la Biblia nos revela. Dice el apóstol Juan: cuando abrió el quinto sello, vi. Juan ya está viendo, no con ojos terrenales, con ojos celestiales, porque él fue sacado en el espíritu de Patmos, de la isla de Patmos, donde él estaba exiliado. No había muerto Juan, fue sacado de su cuerpo en el espíritu, y en el espíritu y en su alma vio en el cielo, en el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vean ustedes, estas almas o estos seres humanos en el cielo estaban clamando, estaban hablando, tenían cuerdas vocales. ¿Y con quién platicaban? Con Dios. Clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los que están en el cielo están conscientes de lo que pasa en la tierra antes del rapto de la iglesia, desde luego. Y cuando ellos están conscientes, le están pidiendo a Dios: Señor, ¿cuándo se acabará tanta violencia, tanta muerte, tantos secuestros, tantos crímenes? Y así como nosotros todos los días, ojalá que ya venga Cristo, por favor, ya ven, Señor. Este mundo es un basurero, está de mal en peor. En el cielo, estas almas tienen todavía en su corazón el poder ver a un mundo transformado como los que estamos aquí abajo en la tierra también. Y entonces, ¿qué les responde Dios? Seguramente vinieron los ángeles y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo, vean la orden: descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuánto? Hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que han de ser muertos como ellos. O sea, hasta que el anticristo acabe de matar a todos los judíos y a todos los cristianos. Hasta entonces vendrá el reino mesiánico, no antes. Y esto lo vemos en Apocalipsis 7, cuando Juan ve una multitud de toda tribu y de toda nación que están en el cielo, salidos de la gran tribulación. Va a ser el holocausto más horrible y más grande que Israel en su vida haya pasado. Se llama la gran tribulación. Y entonces se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de sus hermanos, que también iban a ser muertos como mártires, igualmente que ellos. Ahora vayamos al libro del Génesis, capítulo 25, y veamos qué pasa a la hora de la muerte. Literalmente, ¿qué pasa a la hora de la muerte? Versículo 8 y versículo 17. Génesis 25. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Apunta la palabra espíritu en el hebreo, es como suena, ruach, R Raúl, U-A-C-H. Pero la CH en el hebreo se pronuncia como J, ruach. Es la palabra para espíritu en hebreo. Entonces vemos que aquí, cuando muere Abraham, sale de él, ¿qué cosa? Un espíritu. Y al mismo tiempo lo estaban esperando sus antepasados. Y fue unido a su pueblo. O sea, lo llevaron al lugar donde se encontraban, igual que todos los que habían muerto antes de Abraham, que estaban esperando la muerte de Cristo en la cruz para poder subir al cielo, que lo vamos a hacer más adelante. Fue unido a su pueblo. O sea, no nada más murió y estaba inconsciente, no, fue unido a su pueblo y tenía ya gente que lo estaba esperando en el cielo, Abraham. Veamos el versículo 17. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Manuel y murió y fue unido a su pueblo. Otra vez se vuelve a enseñar que al morir, ¿qué cosa? Sale el espíritu dentro de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia
Veamos Génesis 35. Brinquemos a Génesis 35. Y dice el versículo 18: y aconteció que al salírsele el alma, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Vemos que etimológicamente, la etimología es lo que la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Entonces, hay gente que dice que el alma y que el espíritu es lo mismo. La Biblia nos dice que esto no es una verdad. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más firme y eficaz que toda espada de dos filos y separa el alma del espíritu. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, para que vuestro alma, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de Cristo. La Biblia nos habla claramente la diferencia entre el alma y el espíritu. Entonces, en conclusión, cuando morimos hay dos cosas que se salen de nosotros: el alma y el espíritu. Apunta qué es el alma. El alma es la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Es el yo. Ese es el alma. La voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, el alma son mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto. Ese es el alma. Y el alma está en la mente, igual que el espíritu. Pero el espíritu, nacemos muertos espiritualmente, ya lo sabemos. Cuando recibimos a Cristo, se vuelve a prender el foco, el espíritu resucita entre nosotros y podemos, desde que tenemos a Cristo, conocer la Biblia, leer la Biblia y tener contacto con Dios y adorar a Dios. Juan 4, que Dios se le reveló a la mujer samaritana, el Evangelio de Juan capítulo 4. Mis padres adoraron allá, Señor. Y ustedes dicen los judíos que en Jerusalén. Mujer, le dice Jesús, llega la hora cuando ni los que están acá ni allá van a adorar al Padre, porque mi Padre es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad lo tienen que adorar. Oye, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Los católicos o los evangélicos o la bautista o la presbiteriana? ¿Sabes una cosa? Dios es espíritu, y tú puedes estar debajo de un árbol con dos personas y ahí hay una iglesia. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y se le adora no dentro de un... Por eso, vamos al templo, por el amor de Dios, quítense esa palabra ya. La iglesia no es un templo, el templo somos nosotros. Esto es una construcción, y las construcciones son hechas por los hombres. Hechos 17, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O dicen, pasen al altar, por el amor de Dios. El altar está aquí entre nosotros ya. Ya no hay ningún altar. El altar era cuando se ofrecían los sacrificios. El altar, último altar fue la cruz, porque es el lugar del sacrificio. Entonces dicen, pásenle al altar, o pasen a hincarse aquí a servir a Dios o a traerle a Dios el amor, por el amor de Dios. Ni es un santuario, ni es el altar, ni es un templo. ¿Cuánta ignorancia de la Biblia? Pero se acaba aceptando como si fuera algo ya. Y pásenle al altar. Vamos al templo. ¿Cuál templo? El templo somos nosotros. Ya la palabra templo desaparece en el Nuevo Testamento. Ya el templo es el templo de Dios en el cielo, o nosotros somos el templo de Dios. Por 1 Corintios 6, 31 al 35. Porque el Espíritu Santo está entre nosotros y nos ha convertido en el templo. Nos ha hecho el templo del Espíritu Santo nosotros. Ya Dios no está en un edificio. Cuando íbamos a la iglesia católica, ¿se acuerdan cómo nos trataban? Yo me acuerdo de mi abuelita, cuando estábamos afuera, ¡ajúa! ¡Viva Zapata y Pancho Villa! Y al entrar a la iglesia, ¡shh! Incienso, no, aquí no se habla, calladitos, etcétera, etcétera. Y al salir otras, ¡viva Pancho Villa! Porque nos enseñaban que ahí estaba Dios dentro del edificio. Mi esposo y yo hemos ido al Vaticano varias veces, no a ver a tu padrino, ¿verdad? Hemos ido. Y a mi esposa le dijeron una vez, ¿verdad? Traía shorts, pero hacia la rodilla.
No entre usted con shorts acá, póngase por favor vestido, porque está entrando usted al santuario de Dios. Así hay letreros completamente. Prohibido porque es el santuario de Dios. Y si pasas por una puerta en el Vaticano, tus pecados te son perdonados. Vean todo es qué cosa producto de la ignorancia de este libro. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Qué responsabilidad tan grande tenemos los cristianos de conocer la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cómo será nuestro cuerpo? Vayamos a Filipenses. ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando vayamos a resucitar? ¿Se parecerán las mujeres a Madonna? ¿O nosotros, los hombres, qué cuerpo tendremos, etcétera, etcétera? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a seguir comiendo tlayudas de Oaxaca? Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, la Biblia nos responde cómo va a ser nuestro cuerpo. Vean cuántos detalles nos ofrece la Biblia. Versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo tendrá las mismas características físicas que tenía el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Y cuando Cristo resucitó, se acercó el centurión romano y tenían órdenes los centuriones de asegurarse que los crucificados estuvieran muertos. Porque si los soldados romanos bajaban a un crucificado vivo, mataban a los soldados romanos. Era su responsabilidad asegurarse que estaban muertos. Y para asegurarse, les rompían con una especie como de bat los meniscos de las rodillas. Llegaban y les rompían las rodillas para que cayera el cuerpo, y si no se habían muerto por la crucifixión, se morían de asfixia, porque ya no podrían, colgar el cuerpo, respirar. Pero estaba escrito en el libro de Deuteronomio que al Mesías no se le iban a romper los huesos. Y eso el centurión no lo sabía. Tenía que cumplirse la escritura. Entonces el centurión, para asegurarse, dijo, por si aquello de que a lo mejor agarró la lanza y de la izquierda a la derecha atravesó todo el costado por dentro de Cristo, y cuando lo atraviesa de lado a lado, sale, y dice Juan, una gota de sangre mezclada con agua. Y de acuerdo a la cardiología moderna, hermanos, de acuerdo a la cardiología moderna, el cardio, ya viene la palabra corazón, cuando se mezcla la gota de sangre con agua, significa la ruptura del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa que envuelve el corazón. O en otras palabras, aquellos que dicen que Cristo no murió, esto lo evidencia la ciencia médica del siglo XXI, que realmente Él estaba muerto. Entonces la primera característica es que nuestro cuerpo ahorita vive por la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Desde los pies de la cabeza hasta la punta de mi cráneo tenemos una circulación donde nos lleva la sangre lo que comemos, lo que bebemos, minerales, todos los nutrientes, etcétera, etcétera. Hay un examen de sangre, la biometría hemática, y te sale hasta el cáncer, ¿verdad? También te puede salir que puedas tener tú también cáncer, sea una elevación grande de plaquetas o de leucocitos o de linfocitos. Entonces la sangre ahorita es imprescindible para nosotros. Nuestros cuerpos ya no tendrán sangre. Pregunta, ¿cómo funcionarán? No sé. Yo lo único que sé es que ya no va a tener sangre. Número 2, vamos a comer. Cuando Cristo resucita en el camino de Emaús, ¿se acuerdan que se le aparece a 2 discípulos? Y los lleva, se sientan para cenar pez y miel. El cuerpo de Cristo no tenía sangre, pero va a tener otra nueva constitución, otra nueva
mecanismos que podremos seguir asimilando la comida y seguir bebiendo y seguir comiendo. Y Cristo en la última cena le dijo a los discípulos, un día antes de morir, la última cena: este pan y este vino no lo vuelvo a comer con ustedes hasta el día de que yo regrese por ustedes, anteponiéndoles ya que íbamos a seguir bebiendo vino y comiendo peces y miel. Chorizo no. Número 3 y último, cuando Cristo resucita, o sea, no vamos a tener sangre, vamos a seguir comiendo y bebiendo. Y en tercer lugar, cuando Cristo resucita, se juntan todos los apóstoles y Cristo atraviesa una pared. Y ahí estaba Tommy Boy, el agnóstico, el escéptico de los discípulos. No, hasta que yo no ponga mis manos en sus manos, no voy a creer. Y viene Jesucristo, le dice: Tom, come here. Se acerca a Tomás, escuchen esto, se acerca a Tomás y Jesús le dice: pon tus manos en mis manos. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no atraviesa las manos de Cristo como si fuera un espíritu, toca algo sólido. Y cuando toca el costado de Tomás, toca algo sólido, implicando con esto que nuestros cuerpos van a materializarse y desmaterializarse a voluntad. Ahorita yo puedo hacer con mi mano esta y me rompo los meniscos, ¿verdad? Aquí de todos los de mis huesos. ¿Por qué? Porque la composición molecular de la materia de los átomos es más gruesa que los átomos de mi mano. Pero cuando el cuerpo Cristo resucitó, pudo atravesar la pared y poder otra vez materializarse y hacerse sólido con el momento que lo tocó el apóstol Juan, Tomás. Entonces nuestro cuerpo se podrá materializar. Y en cuarto lugar, la fuerza de la gravedad y las leyes cósmicas ya no tendrán poder sobre nosotros. Cuando Cristo resucita, Hechos 1 comienza a ascender venciendo la ley de la gravedad. Ya las leyes físicas no operaban en el cuerpo resucitado del Hijo de Dios. Así estará nuestro cuerpo y podremos ir a la luna, podremos ir a otras galaxias, a todo lo que Dios va a formar, ¿verdad? A voluntad. Le damos gracias a la palabra y le pedimos a Jesús con nuestra oración: sí, Jesús, ven pronto por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde, tal vez haya muchos de ustedes que vinieron por invitación, por curiosidad, para oír, otros para aprender más. Pero tal vez en esta tarde Dios te ha hablado y te dice en esta tarde que te arrepientas de tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que tu vida ha ofendido y está ofendiendo tu vida a Dios, y que tú no puedes seguir así, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios te pide que regreses a Él, que lo abraces, que Él tendrá misericordia de tu vida. Ábrele tu corazón, invítale como tu Señor y Salvador. No salgas de esta reunión en esta tarde sin la seguridad de que si tú murieras hoy en la noche, puedes dormir tranquilo, porque morirás en paz, con la seguridad que Él nos da, que nunca jamás nada ni nadie nos separará de su eterno amor. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que mi vida te está ofendiendo. Ya no quiero vivir así. No tengo el poder para cambiar. Por eso vengo a la cruz tal como soy, de pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Lávame con tu sangre, porque creo que pagaste en mi lugar y que a los 3 días resucitaste de los muertos para darme la esperanza y las buenas noticias en este momento, que viviré contigo eternamente. En el nombre de Jesús.
Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Esta importante doctrina que se llama el misterioso rapto de la iglesia. Estamos viendo esta doctrina tan importante porque como nos encontramos en los últimos tiempos, es lógico que los poderes de las tinieblas traten por todos los medios de impedirnos conocer la verdad. Dice en 1 Pedro 3, se levantarán burladores, diciendo, no, el Señor ¿cuándo vendrá? Siempre lo han dicho que viene y no viene. Bueno, es el tiempo que vivimos de los burladores. Yo he encontrado este último mes, más o menos como hace menos 3 semanas, correos que me dicen, es que el rapto es una doctrina que inventó John Darby hace 2 siglos, que no existe el rapto de la iglesia. Y pues históricamente, como lo dije en la conferencia anterior, es muy fácil de debatir, porque los que dicen que el rapto no existe antes de hace 2 siglos, que fue cuando se puso de moda, de acuerdo a los burladores, porque estamos llenos de burladores, pues Eusebio y Irineo, padres de la iglesia, en todos sus escritos mencionan el rapto de la iglesia. Y ya haciendo a un lado a Irineo y a los padres de la iglesia, pues aquí está. O sea, si aquí está, pues arráncale las hojas. Pero a ese grado de barbaridad y de estupidez ha llegado la raza humana. Y lo más triste es que muchas veces se dicen cristianos o en las redes sociales los que atacan y los que dicen, no, y el rapto no es, y vamos a pasar la tribulación, y son escapismos, tantas corrientes de tantas barbaridades, y las iglesias no están enseñando esto. Tú ponte a pensar, no sé cuántas iglesias vienen la mayor parte de ustedes, pero recuerden, si alguna vez les enseñaron la doctrina del rapto teológica y sistemática y exegéticamente, como lo estamos haciendo con esta serie, versículo por versículo, doctrina por doctrina, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Es la manera de estudiar la Biblia para que ustedes sean fortalecidos y puedan ustedes tener convicciones firmes doctrinales de la sana palabra de Dios. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, les recomiendo las conferencias anteriores, las van a encontrar en armandoalducinministries.com, armandoalducinministries.com, más de 5,000, más de 6,000 conferencias de series, de el libro del Génesis entero, del Apocalipsis, etcétera, etcétera, para que el que tenga hambre y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Ya sería el colmo que en el tiempo tan confuso que estamos viviendo,
los cristianos sigan en tinieblas. Y oiga, esto será verdad, y esto será verdad, y será el anticristo Musk, y será el anticristo Obama, y el Papa esto y el otro, y China va a atacar. Oye, todo esto lo hemos dicho y lo hemos informado cuando estudiamos Ezequiel, cuando estudiamos Daniel. Ya está todo en la Biblia. Y ven y consulta, métete a los YouTube, métete a las conferencias y vas a encontrar respuestas. Pero si te quedas esperando y le preguntas a la imagen del Sagrado Corazón o la doctora Corazón que cuando viene Cristo, pues no te va a contestar. Entonces tenemos que recurrir a la palabra, a la luz y a la verdad, al testimonio, para que podamos tener certeza de todo lo que está pasando. Bueno, todas estas cosas ya las hemos visto en las series pasadas. Abran su Biblia en esta mañana, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Todos los que trajeron Biblia ya lo saben que se van a ir en el rapto. Nos hemos cansado y cansado. Traigan su Biblia el domingo para que tomes apuntes, una libreta junto. Estudia, conviértete en un discípulo de Cristo verdaderamente. Pon atención, ya échale ganas. Ya tienes muchos años viniendo a la Biblia y viniendo a la iglesia sin Biblia, ni en tu casa la lees. Por el amor de Dios, Jesús ya viene por nosotros. Se viene un tsunami y unos vientos huracanados sobre el mundo de maldad, como lo vimos en los Juegos Olímpicos de París, en la apertura, que no nos imaginamos lo que va a pasar. Viene un ataque devastador, burladores, personas sin principios, con mentes reprobadas, gente que ya no discierne entre el bien y entre el mal, y todo esto con el propósito, ¿verdad?, de desvirtuar, lastimar, debilitar tu mente, nuestras mentes, para que poco a poco comiences sin que te des cuenta, la corriente te comienza a jalar, y mientras más te bajas a la Biblia, más cerca estás del enemigo, y llega el momento en que hasta te desprogramas, y lo que tenías de convicciones en tu mente y en tu corazón, sin que te des cuenta, desaparecieron, y tu vida se va a llenar de ansiedad, de problemas, homosexualidad, problemas sexuales, fornicación, pornografía, robos, engaños, mentiras, enfocado nada más en el dinero, ya no puedes ni dormir, estrés, con angustia en tu corazón por lo que está pasando, tomando pastillas tranquilizantes, pastillas para bajar la presión, porque tu vida es un caos. Estás en un momento culminante de la historia humana en el que no has querido hacer caso de la parábola de Jesús. Un hombre edificó su casa sobre la roca y el otro lo edificó sobre la arena, y vinieron los vientos y las lluvias y las inundaciones, y el que edificó en la arena, su casa se derrumbó y fue grande su ruina. ¿Sobre qué tu vida estás edificando? ¿Qué fundamentos tienes en tu vida? Si estás parado en la arena, se viene, no te imaginas, se viene sobre el mundo un tsunami de maldad como jamás se había experimentado. Y si te agarra el tsunami en la arena, vas al suelo con toda tu familia, con todos tus hijos, con todo tu trabajo y tu destino de tu alma eternamente. En esta segunda carta a los Tesalonicenses, Pablo ya les había escrito y aclarado de una forma muy segura y muy certera en la primera carta la doctrina del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados, raptados, sacados súbitamente y transformados instantáneamente para recibir a Jesucristo en el aire. Esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que buscaba mucho la escatología, estaban interesados con mucha curiosidad, ¿qué va a pasar? Y las preguntas que le hacían a Pablo eran de profecías. Y pues ahora Pablo se va de la iglesia, les deja la primera carta y le mandan otra carta a Pablo. Oye Pablo, fíjate que pues llegaron maestros, por variar,
maestros entre comillas, diciéndonos que estamos en la tribulación, diciéndonos que ya, ¿verdad?, se va a venir sobre nosotros todo. Y esta es la razón por la cual Pablo les escribe la segunda carta, para explicarles que no se encontraban en la tribulación, porque antes de que la tribulación viniera, tenían que haber dos cosas que se tenían que cumplir. Vamos a dar lectura al capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto que ya les mencioné. Con respecto a esta reunión que vamos a tener con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen de mover fácilmente. O sea, ya les expliqué claramente que va a haber un arrebatamiento, etcétera, etcétera. No se dejen mover de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Esta frase, el día del Señor, se refiere a los 7 años de la tribulación. En el Antiguo Testamento, cuando encuentres el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el día de angustia de Jacob, todas estas palabras y términos o frases, todas se refieren hacia el futuro, a 7 años, que se llama la 70 semana de Daniel, de 7 años que vienen sobre la tribulación. Y de estos 7 años de tribulación se encarga todo el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos 21 juicios que van a caer sobre el mundo cuando nosotros, tú y yo, si tienes a Jesús y lo sigues, ya no vamos a estar aquí. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 por 3, 21. 21 juicios que se descargarán sobre este mundo entero. Entonces, ahora viene el diablo y les manda falsos maestros, burladores. Ya nos encontramos en la tribulación. Y ¿saben algo? Que no nos encontramos tan lejos de estos cristianos, porque estamos en una época, ustedes no se imaginan los correos que llegamos. Oiga, hermano Alducin, ¿es cierto que ya estamos en el 5º sello? Por el amor de Dios santo. ¿Es cierto que nos encontramos ya en las trompetas? Es cierto, o sea, qué increíble que pueda haber cristianos todavía con esta falta de información. Hermanos, si estamos en el 4º del sello, ¿dónde está el anticristo? Porque el primer sello, el caballo blanco, es el anticristo, por el amor de Dios. Las trompetas vienen después. Entonces, ¿cómo preguntas que si nos encontramos en el 4º sello o en la 3ª trompeta? Pero así estamos llenos por las redes sociales en un mundo donde por todos lados todo el mundo está opinando, diciendo, especulando, sin que tengan ninguna base exegética, teológica, de la doctrina sana de Dios, para poder explicar qué dice la Biblia. Entonces, Pablo le está diciendo: nunca se dejen mover por ninguna carta, ninguna red social, ni por el Twitter, ni por el Telegram, por ninguna cosa que oigan de las redes sociales, en el sentido de que algo contradice la Biblia, para que ya seamos más claros. Entonces, no se dejen pensar de que estamos ya en la tribulación. Versículo 3: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, el día del Señor, que es la frase con la que se designa los 7 años de la tribulación. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, no puede haber tribulación sin anticristo. Entonces, si el anticristo no se ha manifestado, por el amor de Dios, no se encuentran en la tribulación. Porque cuando el anticristo aparezca, lo primero que el anticristo va a hacer, la primera señal de que el anticristo ya está en el mundo, es que va a firmar, Daniel 9, 24 al 27, un tratado de paz, un pacto de 7 años con Israel. Y se va a sentar con los judíos
Porque en ese momento los judíos no van a tener a Estados Unidos ya. Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y ante nuestros ojos está desapareciendo ya tal vez este año Estados Unidos. Es una caída catastrófica, democrática, moralmente, espiritualmente de este país, principalmente el gobierno que tienen actualmente. Entonces el anticristo se va a sentar, y cuando ya estén rodeados los judíos, vendrá este hombre con tanto poder que cuando él firme este tratado con los judíos, con el gobierno de Israel, ¿quiénes son los enemigos de los judíos? El Islam, principalmente, ¿verdad? Sobre todo ahorita la nación de Irán. Irán aparece en la Biblia hasta la Tercera Guerra Mundial. Así que a Irán no le van a hacer nada a nadie, tal vez algunos pozos petroleros que Israel le bombardee y todo, pero Irán va a durar hasta la Tercera Guerra Mundial. E Irán va a continuar bíblicamente, va a continuar sosteniendo, apoyando económicamente y con armamento a todos los grupos terroristas enemigos de Israel. Hamas, Hezbollah, los Houthis, Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, todos estos grupos terroristas que están tratando de desmoronar, debilitar, porque, o sea, Irán no entra como nación, manda a sus allegados, ¿verdad?, a sus grupos que él ha entrenado durante hace más de 25 años, desde Yasser Arafat, desde 1980, y no se ensucia las manos. Rusia tampoco se ensucia las manos. China también, como los chinitos, nomás milando. Así que todo esto lo mueven a través de el juego sucio. O sea, los grupos terroristas hacen el trabajo sucio que no hacen las naciones, muy inteligentes, hasta que finalmente Irán va a tener que involucrarse hasta la Tercera Guerra Mundial. Ezequiel 38, versículos 4 y 5 aparece con el nombre de Persia, Irán, en la Biblia. Y la palabra Persia cambió en 1935 a la República de Irán. Se le cambió el nombre de Persia bíblica a Irán, y en el 79 del siglo pasado se le cambió a la República Islámica de Irán, porque ahorita Irán está manejada, controlada y dirigida por un grupo religioso. El presidente de Irán está de adorno, el presidente de Líbano está de adorno, el presidente de Yemen está de adorno. Todas estas naciones árabes son manejadas por grupos extremistas, radicales, musulmanes, no por el gobierno civil como aquí en el occidente, sino por grupos religiosos. Entonces, como el tiempo de las vacunas, oye, hermano, ¿es cierto que la vacuna es la marca del anticristo? Oye, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 13? A ver, ven para acá, cabeza de melón. ¿Ya leíste Apocalipsis 13? ¿Cuántas veces hemos hablado ya del 666, de la marca del anticristo? ¿Qué? ¿Y qué dice que dónde se va a poner? ¿En la frente o en la mano derecha? ¿Y la vacuna dónde te la pusieron? Aquí. Entonces no es la marca del anticristo, porque para que sea la marca del anticristo tiene que ser o en la frente o en la mano derecha. Es donde está la marca del anticristo. Entonces, ¿cómo estás preguntando que si la vacuna es la marca del anticristo? Oiga, ¿y el chip que le pusieron a mi perro y será la marca del anticristo? Y ahora que el gobierno dice que nos va a controlar a través del seguro social con chips incrustados en alguna parte de la piel, tampoco es la marca del anticristo. Entonces tenemos que encontrar, para que la marca del anticristo exista, tiene que existir el anticristo. Si no hay anticristo, no hay marca. Y tú y yo ya no vamos a estar aquí. Así que ahí se ven. No vendrá esta tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra pistemia, apostasía, significa salirse del camino, abandonar la verdad, abandonar la fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces la iglesia así visible, local, está mezclada con trigo y cizaña.
Y todas las iglesias cristianas en el mundo entero están mezcladas con mucha cizaña. En otras palabras, hay muchos de ustedes, solamente Dios lo sabe, y a lo mejor tú también, que no son cristianos, que vienen cada domingo, ¿verdad? Como antiguamente en la iglesia católica llegábamos, nos persinábamos y de lunes a viernes nos portábamos como el anticristo, y otra vez recibíamos a Cristo con la hostia el domingo, y otra vez se nos salía Cristo entre semana y lo volvíamos a recibir cada vez que íbamos el domingo a la iglesia. Eso se llama la religión, esa es la religiosidad. Pero cuando vienes a Cristo, Él entra a tu vida para siempre. No lo tomas cada semana ni cada mes, lo recibes para siempre. Y si tu vida no ha sido transformada y cambiada radicalmente desde que recibiste a Cristo, no es cierto que recibiste a Cristo. Eres religioso nada más. ¿Te gusta oír la palabra? ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Te gustan los cantos? ¿Te gustan las alabanzas? Pero no sigues a Jesús. Tus acciones siguen siendo las mismas, tu carácter sigue siendo el mismo. No hay nadie en tu familia que diga: mi padre ya cambió, mi hijo ya cambió, mi esposa ya cambió, mi compadre ya no es el mismo, ya no va conmigo, ni se echa los tequilas conmigo, no le gustan los chistes ya groseros, etcétera, etcétera. Ya me dice que ya no ve pornografía. Mi compadre, algo le pasó. A mi mamá algo le pasó, a mi hijo algo le pasó. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Ha entrado Jesús a nuestra vida a revolucionar nuestra conducta. Si no hay un cambio en tu vida y una revolución, eres una persona religiosa nada más. Entonces la apostasía es precisamente lo que estamos viviendo. Ustedes no tienen idea, hermanos. Yo este año cumplo, no edad, cumplo 48 años de predicar este libro. Este año, 48 años tengo de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Comencé a predicarlo en 1977, cuando estaba de misionero en la sierra entre Oaxaca y Guerrero, durmiendo en pisos de adobe, tapándome con periódicos. 3 años con los indígenas, creí que Dios me llamaba para misionero. Después de eso, ya en los 80 regresamos a México. Yo vivía allá en la sierra. Adán y mi hijo estaban chiquitos, comíamos frutas, éramos muy pobres. Ya nos venimos a México, comencé a dar estudios, comenzamos a crecer, hicimos la primera iglesia, etcétera, etcétera, y se fue desarrollando el ministerio. Entonces he visto algo de la apostasía. He visto cantidad de movimientos que han surgido durante estos últimos 48 años o 50 años, tal vez antes que yo. Ya comenzaba en los 70, comenzó un movimiento muy fuerte en contra de la Biblia, para podernos darnos cuenta que tenemos que sacar la espada. Y le prometí a Dios: yo quiero estudiar la palabra y quiero estar completamente, no solamente leerla superficialmente, quiero profundizar. Concordancia, diccionario bíblico, teología, quiero estudiar, quiero defender, Señor, la fe. Quiero ayudar a tu pueblo, a exhortarlo, consolarlo y edificarlo con la palabra de Dios, profetizando con la palabra de Dios. Y he visto un movimiento en los últimos, tal vez 25 años, desde los 80 del siglo pasado, las herejías tan grandes que han entrado a la iglesia. He ido a iglesias donde a la entrada, ¿verdad?, todo mundo, todo mundo hablando en lenguas y diciéndoles a todos: un cántico nuevo, el pastor. ¿Qué dice 1 Corintios 14, por el amor de Dios, que el domingo en la iglesia nadie habla en lenguas? Y si alguien quiere en la iglesia hablar en lenguas, que sea uno y con un traductor. Y si no hay nadie que interprete, ponte un pañal aquí, porque el que está junto te va a oír que cala cachica, saca la bazuca. Va a decir: está loco, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta persona? O sea, ¿a dónde me has traído? Le dice el esposo al esposo: ¿dónde me has traído, verdad? Todos están como locos todos, y tirándose al suelo y bailando, etcétera, etcétera, pero como reguiletes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros así atraer a la gente al amor de Dios? Dice en 1 Corintios 14, la gente van a creer que están locos. Entonces se reglamenta el uso del don de lenguas, pero no fue así.
Le arrancaron 1 Corintios 14 a la Biblia y se avanzaron todos a violar este mandamiento de Dios. Y otros, ¿verdad? Y está cayendo orito del cielo, ahí está, y ya me sanó Dios la dentadura, y por aquí, por allá, y al ratito vieron que era pura serpentina la que habían metido en los ventiladores. ¿Cómo es posible que se deje engañar tanto, que está cayendo orito del cielo? Imagínense a Dios, a ver, ángeles, aviéntenles orito. ¿Es lo que quiere Dios para nosotros? Que dice la Biblia, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero se convierte la iglesia en un circo de entretenimiento. Yo me he cansado de decirles la semana que entra, en 2 semanas, tengo una conferencia en Miami, y les he dicho a muchos pastores y a muchos cristianos: si en tu iglesia que tú vas nunca te has sentido ofendido, no regreses a esa iglesia, porque el evangelio ofende. Si no has sentido algo en tu corazón que te mueva a decir: Dios mío, me tengo que arrepentir de esto, y nomás pura risa y puros chistes, eso es iglesia que solamente quieren mantener a la gente para que no se les vaya, y tienen miedo de hablarles la verdad, porque la verdad es molesta y incomoda. Y la verdad es como una espada de 2 filos que si no entra y no te hace enojar y no te sientes pecador delante de Dios, no te están predicando el evangelio de la gracia de Dios. Esa es la apostasía. Luego también, ¿verdad? Llegaban a muchas iglesias y, a ver, tiene a la entrada, aquí está esta bolsa de plástico, hermano. ¿Para qué es? Para que se vomite. ¿Cómo que para que se vomite? Sí, para cuando le sacan los espíritus se salen vomitando. Luego otras iglesias, a ver, se ponían así a todas las personas y venía el pastor: recibe, recibe, recibe. Y atrás los cacheros, cachando a la gente. Oye, espérame tantito, si el Espíritu Santo lo tumbó, ¿tú crees que lo va a descalabrar? ¿Quién va a necesitar que alguien te cache? O sea, tú no te está tumbando el Espíritu Santo. ¿Esto es un juego, es un chiste o qué es esto? Se volvió una costumbre. Y en muchas iglesias se sigue repitiendo, y es una barbaridad también. ¿Cómo que recibe, recibe, recibe? Recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Y a ver, y te toca, 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 y sé sano, y sé sano, y sé sano. Oye, que tú eres el Espíritu Santo. Ve ese gordo que tiene ahí 20 kilos de peso y le está diciendo que sea sano, en lugar de decirle: arrepiéntete, ponte a dieta. Y ya no tomes Coca-Cola ni conche la tía María en la mañana para desayunar. ¿Tú crees que Dios es como la vara de Aladino y la lámpara maravilloso, el genio, que está para darnos todo, satisfacernos todo lo que quiera? Ay, hermano, sácame este espíritu de retortijón. Ponte a dieta, cuida tu vida, haz ejercicio. ¿Tú crees que Dios te va a sanar para que sigas comiendo igual que como comías? ¿Para que sigas traicionando a tu esposa? ¿Dios te va a sanar para que sigas robando en tu trabajo? ¿Dios te va a sanar para que sigas dando ejemplo a tus hijos? Dios no es el Aladino y la lámpara maravillosa. Dios es un Dios santo. Y hemos convertido a Dios en nuestro sirviente. La apostasía ha entrado a la iglesia, y los cristianos siguen llenando las iglesias, escuchando a los falsos profetas. Y como nunca jamás estamos llenos de falsos profetas, porque a la gente le gusta ser acariciada, ser tratada bien. Y si me ofenden o me hablan muy fuerte, ya no regreso, porque nunca fueron hijos ni hijas de Dios. La tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía, y es lo que estamos viviendo. Muchos de ustedes no se dan cuenta de todo lo que les estoy platicando porque no conocen la Biblia. Yo se los platico porque he vivido estas experiencias y les digo: esto que está pasando no es de Dios. Abran los oídos, ya discipúlate. Todas estas cosas es un circo. Las iglesias son un circo ahora, donde bailan, y ya ahora hasta con vestiditos así cortitos las muchachas bailando y la. Oye, pues esto no es del Señor ni son danzas judías, por el amor de Dios. Pero lo están haciendo porque a los hombres les encanta estar viendo a muchachas así, ¿verdad? Y la iglesia se llena, y lo hacen a propósito, con motivos equivocados, pero van a ser juzgados por Dios tarde o temprano. Y en segundo lugar, ¿verdad? Pues el anticristo tiene que venir. Muy bien.
Veamos lo que dice el anticristo, el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, cuando el anticristo se presente, va a buscar la adoración del mundo entero. Muy bien. Ahora Pablo les hace una pregunta. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, o sea, en la carta pasada, les decía todo esto? Él ya les había explicado claramente. Primero es el rapto y después es la tribulación. Y ahora, dice versículo 6, ustedes saben, o sea, el cristiano ya tenía que saber lo que lo detiene. ¿Lo que le detiene a quién? Lo que detiene que el anticristo surge en el mundo. Hay algo que está deteniendo que el anticristo todavía no se manifiesta en el mundo. Y esta iglesia de Tesalónica ya sabían, como ustedes también deben de saber, que está impidiendo que venga la tribulación y que se vuelque sobre el mundo los espantos y los juicios más grandes que nunca en la historia humana el mundo había sido sumergido. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay, por segunda vez se dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo les dice, ustedes saben perfectamente bien que el anticristo no se puede manifestar porque ustedes están en el mundo. ¿Qué es eso que detiene el poder para que el anticristo no surja? El anticristo no se puede manifestar en el mundo mientras nosotros, la iglesia, estemos aquí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos la sal del mundo, evitando que se corrompe el mundo como se pueda corromper. Somos la luz del mundo, somos la única luz que hay para que cuando la iglesia sea arrebatada y sacada del mundo, se oscurecerá, no hay luz y no hay nada que impida ya la corrupción de la raza humana. Entonces somos la presencia de la iglesia, o sea, lo que detiene ahorita el surgimiento del anticristo es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esto no significa que cuando la iglesia sea sacada del Espíritu Santo dejará de trabajar, sino simplemente ya no va a operar como está operando ahorita bajo la dispensación de la gracia en que estamos viviendo. Jesús dijo en Juan 14, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Si tienes el Espíritu Santo y tienes la Biblia, nunca perderás el camino. Nos va a guiar a toda la verdad y les recordará el Espíritu Santo las cosas que yo les dije antes. Entonces vengo a estudiar Juan, vengo a estudiar los evangelios, Lucas, Marcos, Mateo, y recuerdo las palabras que Jesús dijo claramente y me ubican hace 2000 años como si estuviera yo oyendo a Cristo, porque tengo al Espíritu Santo. Pero además Jesús dijo, Juan 16, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Oiga, hermano, ¿cómo puedo convencer a mi abuelo que se convierta a Cristo? Tú no puedes convencer a nadie, ni yo tampoco. Oiga, me acompaña al hospital porque está muriendo mi tía y quiero que sea cristiana, ¿verdad? Aunque vayas y le digas, tú no la vas a convencer. No hay nadie que pueda convencer a nadie para salvarse más que el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Padre Santo, yo te pido por mi tía, voy a ir al cuarto fulano de tal, al hospital, y te pido, Señor, que cuando yo le hable y le diga y le hable de Cristo, sea tu Espíritu Santo, no mis palabras, las que pueda tú usar, Señor, para convencerla de que ella vive en pecado. Yo no la puedo convencer y tú eres un borracho y te vas a ir al infierno, así no vas a convencer a nadie.
Y el pastor dijo, le dice a la esposa, al esposo, que como eres como un Sodoma y Gomorra. Mientras tu mujer siga atacando a tu esposo de esa manera, él no se va a convencer. El que lo convence es el Espíritu Santo cuando tú comienzas a orar por tu esposo. Entendamos cómo funciona el mundo espiritual, hermanos. Así es como opera el mundo. No espera como creemos nosotros. Él es el que convence al hombre de pecado. Y mientras el Espíritu no convenza a tu hijo no se va a convertir. Ni a tu hija, ni a tu esposo, ni a tu primo, ni a tu abuela, ni a tu familia. Tienes que orar por ellos. Hoy en la tarde, precisamente, les recuerdo, tenemos reunión de oración a las 6 de la tarde aquí. ¿Para qué tenemos esta reunión de oración aquí? Para que venga y oremos aquí. Tienes angustia por tu familia, tu hijo que perdiste, un hijo que eres homosexual, o que fue en las drogas, o tu esposo que te pega, problemas. Vengamos y oremos juntos y Dios te va a contestar. Por eso queremos reunirnos más y más a orar como iglesia juntos. Entonces, el Espíritu Santo, cuando la iglesia se va, pues habita la iglesia y el mundo se queda sin el Espíritu Santo operando para convencer de pecado. Por esto, Dios va a tener, la iglesia ya se fue, va a levantar 144,000 judíos, Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu, para que ahora otra vez, ya no la iglesia, ahora los judíos de Israel, los predicadores que Dios le va a levantar, y ellos se van a encargar de dar el último mensaje y de convencer al mundo con el evangelio eterno, para que el mundo pueda arrepentirse de los pocos que se van a arrepentir durante este tiempo de tribulación. La iglesia fracasó en su papel de evangelizar el mundo, como dice la Biblia en Mateo 24, y será predicado este evangelio del mundo y entonces vendrá el fin. Nosotros no vamos a terminar esta misión. La iglesia fracasó por la apostasía. La mayor parte de los que sean cristianos se perdieron, nunca fueron cristianos. Un pequeño remanente de cristianos fieles serán llevados al cielo y los demás experimentarán el sufrimiento de los 7 años de tribulación y tal vez del infierno, tu estado eterno, si en el tiempo de la tribulación tienes oportunidad de arrepentirte. Versículo 8, y entonces, o sea, cuando lo que se lo detiene se ha quitado, entonces, y no antes, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apunta la palabra 3 veces en el versículo 7, iniquidad, el misterio de la iniquidad. Versículo 8, el inicuo. Versículo 9, inicuo. Versículo 9, iniquidad. Esta palabra griega significa, es la palabra anomia. Apúntalo, anomia en el griego, tal como suena, A-N-O-M-I latina, anomia. Significa rebelión contra la verdad. Ir en contra de los mandamientos de Dios. Cualquier persona que le dice a Cristo, no quiero saber nada de ti, no quiero tus mandamientos, ¿verdad? Hay un espíritu de iniquidad en tu vida que está resistiendo. No, yo no me entrego a Cristo, yo voy a seguir con mi vida tal como estoy, yo no hago caso, estas son tonterías, yo no creo estas cosas. Esta resistencia tuya es un espíritu demoníaco operando en tu corazón para que no te conviertas y recibas el amor a la verdad. Y el anticristo se le llama el inicuo. Imaginémonos nada más. Si va a haber a alguien, la palabra anticristo, anti significa 2 cosas, en el lugar de o en contra de. Apúntalo. Anti, en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y la palabra Cristo significa ungido. Entonces, anticristo es una persona que está en contra de Cristo o quiere tomar el lugar de Cristo. Y ese es el espíritu que está ahorita en el mundo, que estuvo en las Olimpiadas, que está en el Foro Económico Mundial, que está en los medios de comunicación. Gente que quiere tomar el lugar de Dios y presentarnos agendas, la Agenda 2030 y este sistema económico. Y ahora la nueva religión es el socialismo. ¿Sabían ustedes?
La nueva religión ahora es el socialismo, y es otro engaño en el mundo, donde se presenta al mundo, te voy a favorecer, te voy a bendecir a través de esto, etcétera, etcétera. Las riquezas van a ser repartidas y la redistribución del dinero equitativa y justamente, y la gente cae, ¡pum!, en la trampa. Y cuando caen en la trampa, entonces los que promovieron esto se aprovechan con el poder y el dinero. Vénganos a tu reino. ¿Lo puedes ver? Está tan claro. Y por eso Estados Unidos de Norteamérica, 1945 se levanta como la nación con la supremacía política, económica y militar número 1 del mundo, campeón de la democracia, Estados Unidos, del libre mercado, del capitalismo. Todo el mundo todavía quiere medirse a Estados Unidos, al sueño americano. ¿Por qué? No quieren irse a Rusia, no quieren irse a Cuba, no quieren irse a Venezuela, no quieren irse a Nicaragua. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es el país más bendecido desde hace 75 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque fue fundado en la Biblia. Cuando llegaron los peregrinos de Estados Unidos, los Pilgrims, en el estado de Virginia, en Rhode Island, ahí llegaron con la Biblia. Y todo se hizo la Constitución en base a las Sagradas Escrituras. Y hasta este momento, en cualquier tribunal, cuando el presidente, hasta el presidente cuando jura para ser presidente, jura sobre el Corán, el Gran Azúcar de Buda, el de los Vedas, de los persas. ¿Sobre qué libro jura? Sobre la Biblia. Pero ahora la apostasía llegó a Estados Unidos. Es el país más idólatra y más inmoral, y el que ha puesto el peor ejemplo en el mundo entero, y está completamente bajo el juicio de Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo, el que va en contra de todo lo que es la verdad. El Señor lo matará con el espíritu de su boca, inicuo cuyo venimiento, versículo 9, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo. No es una máquina, no es una inteligencia artificial, por el amor de Dios. No es una nación, no son las Naciones Unidas. Todas estas especulaciones han rondado las mentes de millones de personas. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 20? Que el anticristo finalmente va a ser arrojado al lago de fuego. Y a una máquina no la arrojas al lago de fuego, a una computadora no la arrojas al lago de fuego, a una nación entera no la arrojas al mano de fuego. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico. Apocalipsis 11, versículos 7 y 8, que saldrá del abismo y lo poseerá y le dará milagros y poderes, que el mundo va a ver a este hombre con tantos milagros y lo van a adorar como Dios. Y dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿quiénes son engañados? Los que se pierden y seguirán siendo engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tú le dices a Jesús: no quiero nada contigo, Señor, no quiero nada contigo. Déjame hacer mis propios mandamientos, déjame hacer mi propia vida, déjame tomar mis decisiones, pero no te acerques, ya no quiero saber nada de ti. Dios te dice: no hay ningún problema, papacito, mamacita, no te dejo. Y entonces te alejas tú, y las decisiones que tomas comenzarán a hundirte más rápidamente en el hoyo que hiciste. Te vas a caer en la trampa que hiciste, vas a ser atrapado. El momento que alguien rechaza a Dios, comienza a ser engañado por el mundo. Esto me va a salvar, esta agenda, la política, mi dinero, mis influencias. Eres engañado completamente, y cuando llegues y caigas en el hoyo que hiciste y pidas auxilio, dice la Biblia: me llamarás y no responderé, me buscarás de mañana y no me encontrarás, por cuanto desechaste el amor de la verdad para ser libre. Pero todos los que me escuchen habitarán tranquilos, sin temor del mal. Son las dos opciones que tenemos en la vida:
oímos al que dijo: soy el camino, la verdad y la vida, o nos hundimos en nuestra propia autodestrucción, porque el ser humano es autodestructivo por naturaleza. Vendrá Satanás con este poder, y dice el versículo 12 finalmente: a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en esta vida, cuando tú naciste y cuando yo nací, todos fuimos educados de diferente forma, unos católicos, otros mormones, otros musulmanes, otros budistas, etcétera, etcétera. Y entonces vamos creciendo en la vida, vamos desarrollando, y llega un momento en el que Dios trata con nosotros, con todos los seres humanos. Y hay musulmanes, hay católicos, hay del Islam, hay hindúes a quienes alguna vez Dios se acerca y les habla la verdad. Y cuando tú tienes la verdad delante de ti y eres iluminado por el Espíritu Santo, y tú rechazas esto por tus prejuicios: ay, es que si me cambio de religión, mi familia me va a correr. Y si soy judío, y si no dejo de ser judío, me van a expulsar de Israel. Y comienzan todos estos prejuicios que tú escoges primero que seguir a Jesús. Eso es lo que Cristo quiso decir: el que no aborrezca a su padre, su madre, sus hermanos por causa de mí, no es digno de seguirme. ¿Qué significaba que decía Jesús? El que no aborrezca significa el que no odie. No, porque la palabra aborrecer significa el que ponga a alguien antes que yo. Porque Él nos vino a hablar del amor, no del odio, ¿verdad? Entonces cuando dice el que ponga a su esposa antes que yo, el que ponga a su novio antes que yo, el que ponga a su familia antes que yo, no es digno que me siga. Porque los que me siguieron al principio, en el siglo I, murieron todos por seguirme en el Coliseo Romano, muertos y despedazados por los leones. ¿Y tú? ¿No has pagado ni siquiera el precio de la burla de tus amigos? ¿Porque tienes miedo que se burlen de ti? ¿O que tu familia te persiga? Cuando puedes enfrentarte y puedes tú ser la luz para poder traerlos con el Espíritu Santo a la verdad y al amor en la cruz. Pero si no entendemos qué es el Evangelio, vamos a ser engañados y vamos a ser arrastrados por un mundo que cada día se complica más. Y finalmente, vemos nosotros en este pasaje algo terrible. Versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Una vez le pregunté a un grupo de cristianos en un seminario, estudiantes de la Biblia: ¿ustedes creen que puede Dios engañar a alguien? Todos se voltearon a ver. Híjole, está duro, ¿verdad? Y nadie quería contestar. Una muchacha: no, hermanos, ¿cómo cree? Dios no puede engañar a alguien. Bueno, lean 2 de Tesalonicenses 2, versículo 11. Porque Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía este poder engañoso? ¿El diablo? Ahora, puedes entender esto, pero ¿cómo puede Dios enviar un poder engañoso? Porque es la manera de operar en el mundo espiritual. Cuando Dios le dice a Pancho: Pancho, cambia tu vida y tu conducta que tú llevas, y Pancho sigue caminando y no le hace caso a Dios y está a un precipicio y te grita: Pancho, tal vez hoy Dios a muchos de ustedes le está hablando por última vez. Ya te dije que te detengas, y Pancho sigue. ¿Sabe lo que hace Dios? Empuja a Pancho para que se hunda más rápido. Cuando Dios te dice: Pancho, ven, Carmelita, escucha, yo soy el camino, la verdad y la vida, arrepiente de tus pecados. No, pues ahora voy a permitir que el engaño abarque tu corazón y vas a caminar engañado por toda la vida. Y la tragedia más grande de rechazar la verdad es que acabarás creyendo en cualquier otra cosa. Vas a acabar creyendo mejor en Buda, o en Mahoma, o en la Agenda 2030, o en el Estado, o en un sistema religioso, en un sistema de gobierno, como la esperanza para el mundo. ¿Por qué? Porque creen que son dioses y porque nunca conocieron el amor de la verdad. Y este poder ya está en operación en el mundo.
Nada más escucha las barbaridades que dijeron en París con los Juegos Olímpicos, cuando comenzaron a decir, oiga, ¿cómo es posible? Protestando contra el comité que organizó esos Juegos, ¿cómo es posible que el deporte lo hayan mezclado con la religión y que hayan ustedes usado a una religión o a un sistema de pensamiento que es el cristianismo, degradándolo, destruyéndolo, blasfemando, profanando completamente la imagen de Cristo, la imagen de la última cena, etcétera, etcétera, con todo lo que hicieron? Y contestaron los del Comité Olímpico: es que este es arte. Es que la gente no entiende el arte. ¿Es un chiste? O sea, tan brutos están, tan engañados están de poder emitir esas ¿qué es arte? O sea, pero que ni siquiera arte. Una gorda representando a Cristo transgénero, se apellida Bush, con otro hombre casi con los genitales de fuera junto a un niño enfrente, bailando al final enfrente de niños de 2 o 3 años, con la cabeza decapitada de María Antonieta de 1755, la Revolución Francesa, con un toro grandísimo que representa a Moloch, el dios de los abortos. Todo era, aun cuando ellos, los que lo organizaron, no se daban cuenta que el significado, todo era un significado bíblico, satánico, 100%. Una descomposición total de la sociedad. Qué tristeza para una nación como Francia que haya llegado a este grado de engaño, que ya no saben qué es bueno y qué es malo. Cuando una persona dice, esto no es blanco, es negro, esto no es niña, es niño, esto no es niño, es niña. Cuando una persona llega a ese punto donde ya no sabe qué es verdad, qué es mentira, etcétera, etcétera, es el punto más culminante de la psicopatía a la que el ser humano puede llegar. Ya es una enfermedad en la que ya perdiste completamente la brújula. Y esto lo está permitiendo Dios que pase para que nos demos cuenta y nos diga, miren el mundo cómo se encuentra. Está en una psicopatía, ya no saben, ven nomás las opiniones que están dando, lo que están haciendo con mi hijo, cómo están burlándose. Yo se los dije de antemano, para que cuando suceda, ustedes se aferren más a la palabra de Dios y se acerquen más al Señor. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de arrepentirse de los pecados. Es el tiempo que tú ya no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Es el tiempo que consideres que si tú mueres hoy en la noche y tal vez eres una persona que hoy te habló Dios por última vez, tú te condenas eternamente. Te puedes mascar chicle ahorita, burlarte, decir lo que tú quieras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios te ama, Dios te quiere perdonar. Dios no quiere que sigamos en el camino que estamos siguiendo, que nos volvamos a Él con todo el corazón, porque el día se acerca, el mundo ha llegado al final de su historia y vamos a dar cuentas de nuestra vida delante del trono de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, esperando a regresar por nosotros, sacarnos de este mundo perverso, maligno, corrompido totalmente hasta los tuétanos, para descargar sobre este mundo su ira justa, porque su ira es una ira justa, porque el mundo merece, ante tal degradación, ante tanta perversión, ante tanta degradación moral, ser juzgado. Te pedimos que mientras estemos aquí, Señor, cumplamos la responsabilidad de ser tus testigos hasta el día de nuestra muerte, para que el día que muramos oigamos la voz que diga: entra, siervo fiel,
sierva fiel al gozo de tu Señor. En todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pórtense varonilmente, nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman, manada pequeña. Más grande es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Voy a preparar lugar para ustedes. Y me he ido para que cuando venga por ustedes estén conmigo para siempre y regresemos a este mundo a establecer el reino mesiánico prometido a los patriarcas, a los profetas y a sus apóstoles. En esta tarde dile a Dios: perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por todas las maldades que he hecho. Te pido perdón, Señor Jesús, y que entres a mi corazón, porque creo que con esa sangre en la cruz fue la respuesta a mi maldad y al problema de mi pecado. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, y como creo que vives, te pido que entres a mi vida. En este instante te recibo como mi Dios y mi Salvador, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, la sabiduría, el poder y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Gracias por su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.